Eso del cese al fuego, pues voy a opinar. Lo del cese al fuego, pues a mí tampoco me llama mucho la atención porque es permitir que cojan ventaja los grupos armados al margen de la ley que no cumplen el cese al fuego, que es uno de los propósitos, digamos que de buena voluntad del presidente Gustavo Petro, pero se ha demostrado la mala voluntad de los otros. Entonces no puede la fuerza pública dejar de cumplir con el mandato constitucional. Es que esto no es solamente para el presidente, el gobernador, el alcalde. La fuerza pública está ahí para que precisamente esa constitución política de Colombia, allá en el preámbulo, ahí donde dice que el Estado debe garantizar la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos, no puede, por supuesto que no, replegar la fuerza pública. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, yo personalmente volví y digo, no estoy de acuerdo con ello, pero, porque es que cada vez que se me viene a la cabeza, Javier, se me viene a la cabeza el tiempo de Andrés Pastrana Arango, ¿se acuerda? Tiempos aciagos, vale la pena calificarlo así. Sí, además fue una experiencia que yo viví de manera personal y supe en situ cómo había sido ese tema del despeje en el Caguán, que no le sirvió a otra cosa sino al fortalecimiento militar y económico a las FARC. Claro. Y a envalentonarlas más, porque aumentaron su discurso agresivo de que ellos iban por el poder a través de las armas. Exactamente. Entonces, ese tema de dejar las obligaciones del Estado de la protección de vida, honra y bienes de los ciudadanos no debe ser negociable. Sin embargo, pues todas las alternativas que conduzcan a aminorar el impacto de estas organizaciones delictivas tiene que ser aplaudido y respaldado. Claro. Eso sí, siempre y cuando no se quiebre el orden constitucional. Así es. Yo sí quiero recordar un poquitico más de esa época. Digamos que la buena voluntad, al principio uno aplaude todo lo que ocurrió antes, durante y después del gobierno de Andrés Pastrana Arango. Uno, digamos que entiende la buena voluntad. Ese primer momento en el que se sienta él, que fue histórico, en el que se sienta él con la idea de que Tiro Fijo se asiente al lado, era histórico. ¿Por qué? Noticia nacional e internacional, porque era el momento en que se podían acercar las partes, porque llevábamos muchos años sufriendo la inclemencia de la violencia, la sangre derramada en los campos, los policías atacados y muertos allá en sus estaciones de policía, los parques y las viviendas cercanas a las estaciones de policía destruidas precisamente por el impacto colateral de esos ataques. En fin, entonces el hecho de que la primera autoridad del país administrativa, jefe de Estado y comandante de la obra pública, de sentar ahí con el máximo comandante de esa guerrilla que en ese momento estaba haciendo todo daño, era histórico. Pues ahí lo dejaron con la silla vacía. Listo. Pero él siguió insistiendo. Estoy hablando de la buena voluntad que uno previó en ese momento en Andrés Pastrana Arango. Luego viene, yo diría, de buena voluntad. Bueno, señores, vamos a negociar, vamos a dialogar, le vamos a entregar 42.500 kilómetros, que es el Caguán, para que ustedes estén allá tranquilos, como se hizo, por ejemplo, con la guerrilla aquí, la LPL, por poner un ejemplo más. Aquí en Belmira, en Labores. En Labores, sí, señor. Labores de Belmira. Ustedes quédense ahí tranquilos, ahí no entra la fuerza pública mientras estamos en proceso de diálogo. Eso es normal, eso debe hacerse. O como se hizo en La Ceja con los paramilitares, ¿cierto? Se hizo con ellos, se les despejó la hacienda San José, creo que se llamaba, se les despejó y tranquilo que allá nadie los toca porque estamos negociando. Entonces, eso es normal y buena voluntad. Entonces le entregamos el Caguán. Pero cuando empiezan a verse las consecuencias de esa libertad, era para que el presidente en el momento apretara y dijera, bueno, señores, entonces nada, pero al contrario, dejó correr y crecer ese monstruo
que se comportó como nunca en la vida durante ese periodo de Andrés Pastrana Arango. Tanto, Javier, tanto que llegó un desconocido a la política. ¿Recuerda? ¿Cuál desconocido? En el año 2002. O sea, cuando terminó el periodo Andrés Álvaro Pastrana. Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, un desconocido, apareció en la política con 2%, 3% en las encuestas frente a un monstruo de la política como... ay, se me olvidó. Horacio Serpa. Horacio Serpa Uribe. Contra el monstruo no le gana a nadie. Y de un momento a otro dice este hombre desconocido, yo le solucioné el problemita en que nos dejó este presidente. Yo se lo soluciono con mano dura. El país dijo, sí señor, necesitamos a alguien como usted, y ¡tum! Se disparó y no solamente ganó esa presidencia, sino su segundo periodo. Sí señor, mire, don Roger, ese episodio de la silla vacía, yo lo recuerdo mucho porque yo estaba en el San Vicente del Caguán. Eso fue el 7 de enero del año 1999. La instalación oficial de la mesa. Había cantidad de personalidades allá en San Vicente del Caguán. En el parque que se llama el Parque de los Fundadores estaba prácticamente repleto. No solamente de guerrilleros bien uniformados, bien vestidos, sino de muchas personalidades invitadas. Y obviamente cuando se dio lo de la silla vacía, eso fue un desconcierto total y hubo una disparidad de reacciones que a mí me sorprendieron mucho. Primero la de los guerrilleros sintiéndose feliz y asumiendo eso como un reto, como un logro político para ellos, porque habían dejado en ridículo no solamente al presidente, sino al establecimiento colombiano. Y lo otro, sobre las personalidades invitadas, al ver que uno de los negociadores no asistía. Para mí, esto es su opinión, ese fue el principio del fin y el fracaso de la negociación, porque yo dije, esto no va para ningún lado cuando las posiciones son tan radicales y tan extremas. Así que ese episodio yo creo que marcó la ruta de la futura negociación y por eso esa negociación nunca llegó a buen término. Ajá, y por eso fue tan importante, y ojo que estamos hablando en términos históricos y en términos de análisis e interpretación, para que entonces no haya señalamientos de parte de aquellos que piensan de una manera a veces pues muy radical, pero por eso fue tan importante lo que ocurrió. Estamos hablando del 91, se termina el periodo en el 2002, en el 2001, finalmente, en 2002, entonces ahí empieza Álvaro Uribe Vélez. Durante el 2002 se produce, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se produce, como lo dijimos al principio de la conversación, respecto a este tema de los procesos de paz. En 2005, 2003 empiezan las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia, un hito también en los procesos de paz del país, porque las autodefensas, los paramilitares no estaban dentro del marco jurídico para negociar con el Estado. En 2005 se produce la Ley de Justicia y Paz y las desmovilizaciones, hito histórico, así haya habido disidentes, así las Águilas Negras se hayan desprendido de aquellos o de ese proceso con aquellos que no se quisieron sumar a este proceso. Pero sigamos hasta que llega otra vez la posibilidad de sentarse a la mesa con las FARC. Ese momento que fue, como usted lo dice, históricamente es inolvidable, con las FARC que dejó sentado el presidente de la República con esa silla ahí vacía al lado, lo logra otra vez en el gobierno de Juan Manuel Santos. Se demoran 5 años conversando, se logra en 2016 una firma de paz, no obstante haya disidencias. Eran otras FARC, Roger, eran otras FARC porque militarmente no había comparación de las FARC de Pastrana a las FARC de... Pero las FARC, al fin y al cabo, o sea, la historia... Sí. Pero la historia ha tenido evolución, por supuesto, claro. Y cambia. Jacobo Arenas, por ejemplo, ya no existía. Claro. Y Marulanda. Ya no existía. Ya no existía. ¿Cómo se llama el Cano. Cano. No, Cano no. Marulanda. El Monojojoy ya no existía, en fin. A eso me refería. A eso me refería, que en ese lapso murieron. Murió por muerte natural, obviamente su máximo líder. Yo nunca había visto una persona que tuviera tanta reverencia en sus
seguidores como Marulanda murieron. Marulanda, el Mono Jojoy en una operación militar, Raúl Reyes en una operación militar, Cano, que era en su momento ya el comandante de las FARC, también murió en una operación militar en el Cauca. Es decir, había ya otra guerrilla, no esa envalentonada que se llegó al Caguán diciendo que ellos iban a tomar el poder por vía de las armas, porque ya habían sufrido derrotas militares muy fuertes, demasiado fuertes, y eso obviamente los obligó a cambiar un poco el panorama. Ahora, en aras, frente a lo que usted dice, Roger, hay una cosa, yo no quiero defender a Pastrana, porque es indefendible, pero hay una cosa importante que le ayudó mucho a Uribe, y es que Pastrana hizo un asunto importantísimo que después le dio muchos réditos a Uribe, fue el fortalecimiento de las fuerzas militares, de profesionalizarlo y a través de recursos muy importantes, entre ellos los del Plan Colombia, comprar más equipos helicoportados, más armamento, mejor adiestramiento. Es decir, Álvaro Uribe recibió unas Fuerzas Armadas muy fortalecidas a las que recibió, por ejemplo. Bueno, sí, me parece muy bien el comentario porque no todo es malo, solamente uno mira, digamos, el momento que quiere uno resaltar, pero si pasa uno la hoja y mira, también hay cosas buenas, claro, el Plan Colombia es muy importante, que también generó muchas críticas porque permitió la ubicación de bases militares norteamericanas en el país y eso supuestamente para algunos iba en contra de la hegemonía y la autonomía de nuestro país. En fin, maravilloso. No, y cuente lo siguiente. Cuando se llegan a las negociaciones de paz con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos, hubo algo reconocido incluso por el mismo gobierno de Juan Manuel Santos, y es que durante los dos gobiernos precedentes fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, EP, fueron también diezmadas porque los ataques militares de Álvaro Uribe Vélez fueron muy importantes. Entonces, eso cambia, por eso es que el devenir de la historia permite que las cosas no sean iguales, ¿cierto? Es cíclico, no más bien cíclico, es como una espiral, el devenir de Heráclito, que no pasa siempre el mismo, la misma... No se baña dos veces en el mismo río. Exactamente. Entonces, pero cada momento le hace un aporte a nuestra historia. Y vamos en este momento, con todo lo que ya pasó, mire que nos devolvimos hasta esta Alcahuán, con todo lo que ya pasó, pensando en que lo cierto es que por más fuerza pública que tengamos adiestrada, entrenada, con equipos, con nuevas tecnologías, por ahí no se va a lograr diezmar a estos grupos armados al margen de la ley, que igualmente, en la medida que crecen en tecnología, los grupos legales, el ejército, la policía, la armada, ellos también, porque además tienen algo con lo que no cuenta incluso el mismo ejército, y es que es el recurso del narcotráfico. Ajá. Ahí está. Acabamos de hacer usted y yo todo un recuento histórico que va a... Pero, mira, hay dos ejemplos claros sobre el tema, y es, por ejemplo, cuando murió Pablo Escobar abatido por la fuerza pública, esa es la historia que nos han contado, pensamos que se había resuelto el tema del narcotráfico en el país, y lo que hizo fue que se atomizó. Y cada vez que hay una negociación con grupos armados, porque quedan unas secuelas muy grandes, es decir, se desmoviliza la base y se desmoviliza la cabeza, pero los mandos medios, que son los que tienen el poder, los que manejan ruta, los que manejan negocios, los que manejan dinero, quedan intactos, esos vuelven a florecer, como lo estamos viendo ahora con el Clan del Golfo, con las disidencias, con un poco de personas de grupos que pues obviamente hoy podríamos decir, a principios de los 90 había 7 grupos. Hoy, ¿cuántos grupos hay? Están diseminados por todo el país con 50,000 características y dedicadas a distintas labores criminales. Es decir, don Roger, que tenemos que aprender de esas negociaciones para no volver a repetir estos errores. Ahí es cuando se aplica perfectamente ese dicho. Aquel que conoce la historia, obviamente no comete errores, o dicho de la otra manera, ¿cierto? El que la olvida. Desconoce la historia, tiende a cometer los mismos errores y de eso no se trata. O yo diría esto aplicado al ser humano.
la experiencia no es lo que le pasa al hombre, ni es lo que le pasa al país, es lo que se hace con lo que le pasa. Bueno, Javier, me gusta mucho haber terminado con este recuento, tanto por que usted estuvo ahí, entonces eso es muy valioso. Estoy hablando de lo que ha pasado en torno a este proceso de negociaciones, de vicisitudes, de guerra, de sangre, en fin, pero otra vez volvemos de deseos de paz en ese país, porque usted estuvo ahí, porque yo estuve ahí y porque hemos sido periodistas, cronistas. Un periodista es un cronista, es un historiador, y creo que hemos dado fe de ello con esto que hemos recontado, que no es inventado, es objetivo, porque los hechos y los datos nos respaldan lo dicho.